Bueno, Juan, gracias por recibirnos, antes que nada, obviamente. Primera pregunta, ¿sos creyente? Sí, soy creyente y practicante a mi forma, y sobre todo de los protocolos que el Papa Francisco plantea como los protocolos de la salvación, ¿no? Ahí va, ¿en qué crees? O sea, en las bienaventuranzas y en Mateo 25. Él plantea, creo en Dios, creo en Jesús, pero más allá de la fe, cómo llevar la fe a la vida, hay distintas formas de abordar esa cuestión que es la fundamental, ¿no? Para los que tenemos fe, llevar la fe a la vida es una cuestión muy importante. Y hay distintas formas de llevarla a la vida, y la que yo trato de aplicar es la que el Papa Francisco plantea como el protocolo de la salvación. Que para mí, y ahora que lo dice el Papa mucho mejor, es lo importante, lo esencial. Lo demás pueden ser imperfecciones. No cumplir con las otras pautas de la moral cristiana pueden ser imperfecciones, pero la verdadera guía está en Mateo 25 y en las bienaventuranzas. Básicamente esta cosa de que estuve preso y me viniste a visitar, estuve enfermo y me viniste a ver, tuve sed y me viniste a beber, tuve hambre y me viniste de comer. Es decir, las obras de amor por los demás. Y las bienaventuranzas en el sentido de en dónde radica la felicidad, ¿no? Para quién está estas bendiciones de Jesús, a quién están destinadas, que son los mismos a los que tenemos que destinarle nosotros nuestra vida. Y esas son un poco las dos pautas que trato de seguir. Las demás pautas más clericales de la iglesia y qué sé yo, en eso soy un mal católico. Muy mal, muy pecador. Y en lo primero también me equivoco mucho, pero por lo menos lo tengo ahí como presente en la cabeza como una obligación, como un mandamiento, no como una opción personal. Digamos. Para los cristianos eso es un deber. No podemos elegir si lo hacemos o no lo hacemos. Nos guste o no, lo tenemos que hacer. Si no, estamos jodidos. Bien, enseguida hablaste de la fe. La pregunta es cómo ves o cómo definís la fe vos. Bueno, en parte ya lo dijiste, asociada un poco, según a lo que estás contando, un poco a la acción y un poco a lo filosófico en algún punto. Sí, y al encuentro con el otro, ¿no? O sea, al encuentro con el otro, es decir, a entender el ser humano como imagen y semejanza de Dios. Y esa formulación religiosa del humanismo, que tiene una doble dimensión, el otro día viendo un poco la etimología de la palabra humano, está el tema del humus, de la tierra, ¿no? Esta cuestión de la ecología integral, de la dimensión humana y de la naturaleza, el amor a la creación de Dios y el cuidado de la creación de Dios, con el ser humano en el centro. Y ese es básicamente nuestro, y con los pobres en el centro. Y esa es nuestra obligación, digamos. Si queremos estar ser amigos de Jesús. Y como yo quiero ser amigo de Jesús, trato de hacer eso, ¿no? O sea, y como la naturaleza divina, la dignidad intrínseca de cada persona, sobre todo de los pobres que tienen los estigmas de Jesús, es como yo siento la presencia de Dios en la vida. No tanto desde una sensación interna, ¿no? Más mística, en el sentido, o más como puede sentir un ermitaño, ¿no? Un místico. Eso no me pasa tanto, si me pasa más lo otro. Una cuestión de empatía en algún punto. Sí, y
y de sentir que, como dice el Evangelio, hay injusticias que claman al cielo y hay la indefensión, ¿no? Cuando hay seres humanos, cuando la creación está indefensa, un llamamiento a la defensa que tiene un componente trascendente, que no es ideológico, en el sentido de que no es una idea que después se lleva a la acción, sino que tiene una fuerza superior a eso, que es suprarracional y que tiene este carácter de mandamiento, o sea, de misión obligatoria, ¿no? Por lo menos para mí, creo que para todos, y cada uno en su medida y con sus posibilidades y con sus limitaciones, etcétera, pero por lo menos para mí tiene una dimensión de obligatoriedad que hay otras normas religiosas que por lo menos yo no las siento de la misma manera, digamos, ¿no? Eso. Bien, hay una relación que me hace acordar a una definición que es la religiosidad popular. Siento que cuando te expresás, cuando contás para vos qué es la fe y cómo estás comprometido con la fe, hay una especie de vocación de servicio con esa religiosidad popular. ¿Cómo es que la percibís y cómo es que la vivís? Yo, aunque sé que lo usa, no sé si Francisco lo usa, pero sé que es un término muy del palo nuestro, el de religiosidad popular. A mí no me gusta. ¿No te gusta el término? No, te digo porque es como, la religiosidad es como una religión de baja intensidad, ¿no? Es como religiosidad. Es como... Como diversa también. Yo lo siento peyorativo. Yo lo siento como cuando se habla de... Viste que si Picasso hace una cosa es arte y esto es una artesanía, ¿no? Es como, ¿no? Los indios tienen artesanías y religiosidad y los otros tienen religión y arte. Lo siento así. Yo creo que hay una religión que se expresa en los sectores populares de determinada manera. Ojo, yo puedo compartir algunos de esos momentos, pero no soy no es lo que me pasa a mí. Digamos, yo sé que nuestra gente la siente de una manera mucho más intensa que yo en el interior de su vida. O sea, el sentido del milagro, de la acción de Dios en su propia vida, digamos. Yo la siento de otra manera, porque no tengo un origen en los sectores populares. Me encantaría poder ser parte de esa fiesta en el buen sentido de la palabra. Me cuesta, ¿no? Trato, pero a mí me pegó más por el lado de las obligaciones. Del sentido de la misión. Y que esa misión está indisociablemente relacionada al pueblo en general y a los pobres en particular. Porque el Evangelio es muy claro, o sea, no hay dobles interpretaciones en relación a eso. Yo en el Evangelio no vi en ningún lado cómo te tenés que relacionar con la política o cuántas amantes puedes tener o si no puedes tener. No vi hablar de homosexualidad, no escuché, no leí, no vi... Esas cosas no las encontré en el Evangelio. Yo lo que veo es que dice, vos tenés que estar con esta gente, tu vida tiene que estar con esta gente. O sea, eso es lo que yo leo en el Evangelio. Hay cosas que aparecen en otras normas que no son las... No leí que hay que ir todos los domingos a misa. Yo eso no lo leí. No digo que no sea parte de la religión, no quiero ser herético, pero a mí me atraviesa más lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio, sin tener una lógica luterana de interpretación propia, porque sería una enorme soberbia. Lo que me complementa en eso son las palabras del Papa, las homilías del Papa Francisco, no solamente las sociales, las religiosas, las que son, todas son religiosas, pero las que tienen contenido
por ejemplo, cómo los pecados espirituales son tanto más graves que los materiales o los, ¿no? Y en definitiva, para los que tenemos fe y los que tenemos religión, por eso insisto con el protocolo de la salvación, porque lo que tenemos que hacer es salvar nuestra alma y la de los demás, digamos, porque un día nos vamos a morir y nos van a juzgar por lo que hicimos o no hicimos. Entonces, no es que es la obligación porque soy buenito y punto. Es decir, yo me quiero salvar y quiero que se salve toda mi gente y todo. Bueno, obviamente eso va a ser el amor de Dios, la misericordia, la compasión que nos tenga por nuestra fragilidad, la intercesión de la Virgen. Hay un montón de cosas, la fe, ¿no? Pero eso va más allá de nosotros. Lo que depende de nosotros, que es cumplir estas obligaciones. Y bueno, por lo menos voy a tratar de hacer buena letra para cuando me toque ir a comparecer al juicio. Y transmitir eso y estar lo más preparados posibles para ese día que viene como el ladrón en la noche, dice el Evangelio, ¿no? Me quedé pensando en algo que dijiste, que es en esto de cómo vos ves que lo viven los pobres, o cómo vos ves que lo vive la sociedad a la religión o a la fe. ¿Cómo considerás que lo viven hoy en general en Argentina, o como pueblo argentino, en particular los pobres o los sectores populares? Hay un fervor muy profundo en nuestro pueblo, un amor a la Virgen y un sentimiento, una fe profunda en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Eso se expresa en San Cayetano, donde la gente va a pedirle a Dios lo que la sociedad no le da, o agradecerle por la intercesión de un santo. Y yo quiero estar ahí también, y estoy, de hecho voy todos los 7. Pero no tengo la fe que tienen los compañeros en el santo. Tengo fe, pero no tanta. Ojalá la tuviera más. Pero bueno, sé que puedo ayudar un poquito al santo también, a que se cumplan las cosas que quiere nuestro pueblo, que merece nuestro pueblo. Y después pienso que hay una ofensiva muy grande del individualismo liberal, capitalista. Creo que el concepto más adecuado es capitalista. Pues liberal quiere decir muchas cosas, ¿no? La libertad es algo muy lindo y está muy bien. Capitalista en el sentido de que la ganancia se impone sobre cualquier otro valor y individualismo en el sentido de que yo y a lo sumo mi pequeño grupo somos la prioridad en todo, y hedonista en el sentido de pasarla bien y nada más, ¿no? Pasarla bien no tiene nada de malo, pero pasarla bien y nada más. Que es una ofensiva contra el pueblo, contra la patria y contra Dios. Y que eso hay que combatirlo más que con la palabra, con el ejemplo, pero también con la palabra. Es decir, a mí hay una cosa que trato de hacer cuando voy a los medios hegemónicos o más masivos, que es nombrar a Jesús cada tanto. Me da como cosita porque ahí hay como... La cosita esa que te da tiene como dos naturalezas, digamos. Una que está bien, una positiva y una chota. La positiva es decir, bueno, no voy a usar a Jesús para mi propia planteo político, ¿no? No da, ni al Papa, ni qué sé yo. La cosita negativa es que te da como vergüencita, ¿viste? O sea, hablar de Jesús
hablar de Dios, hablar de que te van a juzgar, cuando te morís te van a juzgar, te va a juzgar Dios, es como que sos un pelotudo. O sea, como que está bien, anda a la iglesia, pero no hables en público de esto porque es medio quemo. Y eso hay que enfrentarlo, digamos, ¿no? Porque también eso, el Evangelio dice, la luz no es para meterla en un cajón. Mis citas del Evangelio, ya verás que son bastante heterodoxas, porque no me acuerdo las palabras exactas, pero la luz hay que mostrarla. Entonces, si yo digo que creo en Jesús y sigo sus mandamientos, ¿por qué no lo voy a nombrar? ¿Por qué no voy a nombrar el Evangelio? Porque queda mal, digamos, porque pareces un boludo, porque los pibes de la organización se van a cagar de la risa, y bueno, qué sé yo, no sé. O sea, lo nombraré y después hablaré de otras cosas también. Hay que nombrarlo a Jesús. Y hay que nombrar a la Virgen María, y hay que hablar de Dios, y hay que hablar de la motivación espiritual de nuestros actos, nuestras acciones, nuestras militancias, y no solamente hacer sociología religiosa. El Papa dijo una frase muy, muy fuerte la semana pasada. Dice, a mí me dicen comunista o algo así. O alguien le pregunta si era comunista. Dice, mira, si yo tuviera que tomar el Evangelio únicamente desde el punto de vista de la sociología política, Jesús y yo somos comunistas. Pero el Evangelio no es un libro de sociología. No está bien usar la religión para fundamentar tu posición política. A lo sumo, tiene que ser el fundamento, pero no el argumento. No está bien usarla para hacer entrismo religioso, en la religiosidad popular. Por eso a mí la palabra tampoco me gusta, porque siento como un poquito de ese tufillo a... Me disfrazo un poco de Cristianucci porque el pueblo son evangelistas y cristianos, entonces me van a dar bola, ¿no? Como algún trotskismo hizo con el peronismo. Bueno, no sé un poco los peronistas porque la gente es peronista. A mí me parece que eso es una trampa, una truchada. Me parece que es creerse demasiado vivo y subestimar demasiado al pueblo. Y además me parece que es una mentira, y mentir está mal. En este contexto que graficabas, creo que hay un actor documental. Voy a fumar para mostrar mis vicios materiales, que son muchos. Aclaramos que está abierta la ventana. Sí.